El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Hay un punto de partida, hay 2 puntos de partida, pero el primero es: siempre debemos tener muy en cuenta que la lógica humana no es la misma lógica de Dios, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Y normalmente nos preguntamos a nosotros: ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no hizo justicia, no? ¿Y por qué a este que es un aparecido y ya, y yo que llevo? Bueno, la lógica de Dios es la que está escrita en nuestro corazón. Y por eso siempre tenemos que aprender a conocernos y a profundizarnos para poder encontrar a Dios mismo, que ha escrito ya mi vida y la sigue escribiendo conmigo todos los días dentro de mí. Y el segundo punto de partida es que quiero que nos situemos en algo muy bonito, que es la historia de las primeras pequeñas comunidades cristianas. Este evangelio fue escrito más o menos 40 años después de la muerte de Jesús. Y, o sea, en el año 70, 80, algo así, puede ser como entre el 70 y el 80 que se escribió este evangelio. Y quiero que nos pongamos en el papel de esas personas, de esos discípulos de Jesús, que quizás alcanzaron a conocer a Jesús, o que trabajaron con los primeros apóstoles, y se esforzaron por formar estas pequeñas comunidades, y trabajaron incansablemente por el reino, pero cuando estaban muy maduros, que ya no podían trabajar tanto por los asuntos del reino, de repente a ellos les toca empezar a bajar la guardia, pero empiezan a ver cómo uno que era bien borracho, una prostituta, se convierte y empieza a ser tal vez uno de los líderes de las comunidades y a hacer un trabajo incansable por el reino de Dios. Y entonces uno dice, ya después de estar quieto, uno dice: oiga, miren la alegría de este borracho, pecador, de todo. O no era nada, era un pagano por ahí y se convirtió y ahora está trabajando y está liderando pequeñas comunidades. Y yo, que estuve desde el principio y estoy aquí ya en los últimos días de mi vida, siento como si Dios me estuviera dando una paga injusta. Y ese es el contexto de esta parábola. Y no sé si a ustedes les pasa así, pero uno ve a una persona muy alegre porque se convirtió, y más cuando es bien mala, y uno dice: no, pero eso es injusto. O sea,
A mí no me parece. Y fuera de eso, llega a tomar posición en el liderazgo de alguna de las comunidades o de alguno de los servicios. Claro, es lo mismo que está narrando esta parábola y es la respuesta que quería dar en ese momento y sigue después, 2000 años después, sigue dando respuestas a nosotros. Oigan, la paga de Dios es una sola, es única, no es de acuerdo a nuestros méritos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque no es la lógica humana, no es la lógica de los méritos, es la lógica de Dios. Es decir, Dios más que estar midiendo los méritos de las personas, está buscando cómo responder a nuestras necesidades. Y por eso lo que importa no es la productividad que nosotros hagamos en este mundo, eso no es lo importante. Lo que importa es que todos nos sintamos iguales y que la única paga, el único denario que existe es Dios mismo. Y es un valor absoluto para todos. Es algo que está en nosotros. Y que cuando lo descubrimos, ¡wow! Pero es el mismo pago que recibió la persona que viene convertida hace ratos. Simplemente que a veces desviamos nuestra mirada hacia el mundo y entonces sencillamente empezamos a ver que ese que se convirtió y que está sintiendo esa misma alegría que yo sentí hace mucho tiempo, y digo, eso es injusto. Porque enseguida cambio el chip y digo, esta es la lógica humana y me parece injusto. Pero quiero que sepa que el reino de Dios tiene una única paga y es el mismo Dios absoluto que vive en nosotros. Ya a todos se nos ha dado ese pago, pero tal vez no hemos podido ser conscientes de recibirlo. Y la conversión en realidad no es sentir que me voy a portar bien porque Dios me va a castigar. Uno no aguanta mucho. La conversión es el día a día que yo voy descubriendo que Dios está establecido en mí. Y todos los días que yo logro saborear eso, pues hay una gran alegría y disfruto de ese denario que es el mismo Dios que está en mí. Y todos los días me está indicando que Él sabe lo que yo necesito y que yo puedo encontrarlo dentro de mí. Pero desafortunadamente nuestra cultura y la lógica humana es una enseñanza desde muy pequeños para sobrevivir. Es algo instintivo, es la relación del ego. Y entonces, para que tú seas alguien en la vida necesitas no solamente sobrevivir, sino tratar de acumular un poco más de éxitos y de cosas materiales para sentir que realmente estás bien y vas a tener provisiones para más adelante. Esa es la lógica humana, pero no es la lógica de Dios. Y por eso debemos empezar a distensionarnos un poco de lo que realmente tanto nos preocupa para sobrevivir. Porque es que si logramos encontrar esa paga que Dios ya nos dio, que es el mismo que está dentro de nosotros, ahí todo está resuelto. Todo. Pero es que mirar hacia adentro es algo que nos da pereza. Es algo que nosotros decimos, pero es que uno piensa que usted va a vivir del viento. No, bonito así, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Claro, sí, hay que sobrevivir, es parte de nuestra vida, pero no es lo más importante. No es lo que nos debe quemar tanta energía dentro del día. Si nos hacemos la vida más sencilla, si sabemos que ya Dios nos pagó con Él mismo es la paga, Dios mismo es la paga y ya está en mí, y quiere que nosotros la descubramos y trabajemos con Él, pues la vida de nosotros es muy diferente. Vamos a gastar menos, vamos a necesitar menos, vamos a crear menos necesidades, vamos a vivir más alegres con menos cosas, vamos a sentirnos más iguales y nos toca botar las máscaras porque si nos sentimos iguales, pues, ¿cuál es el problema? Pero el asunto es que nosotros queremos ser más y queremos imponernos sobre otro. Llevar este vestido me cuesta un poco, porque
porque me puedo creer fácilmente que soy más que ustedes y que soy más importante que en esta celebración que ustedes. Facilito. Se me olvida toda hora. Si yo a toda hora estoy recordando, yo tengo un papelito en mi espejo que digo, soy una persona común y corriente. Me acuerdo de eso y lo estoy leyendo. Soy una persona común y corriente. Y así cuando yo salgo a la calle, salgo como una persona común y corriente. Que se me noten más los defectos, que se me noten más mis fallos, porque soy una persona común y corriente. Lo que llena mi vida es poder sentir que yo tengo ya la paga absoluta que se llama Dios mismo. Si yo creo que porque soy estudiado en tal cosa, porque trabajo en tal cosa, porque me dijeron que yo era tal cosa, porque yo vivo como que tratándome de inflarme, porque entonces que me miren ajá. Pero si yo digo, soy común y corriente, que me miren mis defectos y que me miren mis pecados, eso nos quita un peso de encima terrible. Es que usted es bueno. Pues sí, pero me equivoco. Es que usted es iluminado. Pues igual que usted. Que usted no lo ha querido descubrir es otra cosa. Y así nos pasa con todo. Entonces, por eso yo quiero invitarlos para que, oigan, descubramos esa paga que es Dios mismo dentro de nosotros. Y eso es lo más importante, es el valor absoluto de nuestras vidas. Una de las cosas que a mí me costó renunciar fue a mis títulos. No he querido tener ningún título, porque sé que eso me hace daño para mi ego. Y así he ido tomando otras cosas porque me hacen daño. Entonces no me gradué ni del colegio, no me gradué del seminario, no me gradué de la universidad, no me gradué de nada. Eso me hace que yo esté un poco más aterrizado, porque si no estaría yo levitando quién sabe cómo. Entonces, oigan, somos personas comunes y corrientes, pero eso sí, bendecidas por el mismo Dios que es el valor absoluto de nuestras vidas. Para mí a veces el momento del ofertorio es algo difícil, ¿saben por qué? Porque es que yo ¿qué le entrego al Señor? Siempre estoy preguntándome, ¿qué le entrego al Señor? Normalmente uno le entrega esas cosas que lo hacen a uno engrandecerse y ponerse más que otros, ¿no? Normalmente. Por eso hoy te pregunto, ¿qué tienes tú para entregarle hoy al Señor? Yo recuerdo que una de las cosas que más me costó a mí entregarle al Señor era que yo, cuando predicaba, lo hacía como con una voz más fuerte y más elaborada en oratoria, y eso me tenía a mí como un globito. Entonces yo empecé como que, bueno, voy a entregarle eso al Señor porque eso me está haciendo crecer. Y se lo entregaba todos los días. Ya hay más o menos, estoy más moderadito y más... Pero son cosas que le cuestan. Esas cosas lo hacen a uno bajarse y sentirse a uno común y corriente. Y evitar ponerse uno siendo más que otro, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes visitan a un enfermo, dicen, ¿en qué le puedo ayudar? Cuando usted ya dice en qué le puedo ayudar, usted está poniéndose por encima de la persona. ¿Qué necesita de mí? A ver. Son maneras de uno sentirse levemente, sentirse más que otro.